Vamos a realizar un pequeño estudio de las excepciones aplicando los controles de excepciones a una práctica sencilla. La práctica consiste en elaborar una tabla aleatoria de 20 números al azar, de 0 a 100. Se le pregunta al usuario qué posición se quiere mostrar, nos la muestra. Luego se pregunta por qué número se quiere dividir el valor que se ha mostrado. A continuación se realiza la división entera y presenta el resultado. Esto se repite hasta que se elija la posición 0. Como esta práctica es muy sencilla, no hace falta que la hagamos paso a paso para mostrarla, sino que os la muestro ya construida, sin control de excepciones. Vamos a declarar dos enteros, la posición de la tabla y el divisor por el que vas a dividir lo que contenga esa posición, un doble que va a ser el cociente, que inicialmente no tendría por qué ser doble porque la división va a ser entera, pero luego nos puede hacer falta, y declaramos la tabla y la rellenamos al azar con números aleatorios. Un recorrido for 0 hasta la longitud menos 1 y lo llenamos con números enteros al azar obtenido de 0 a 100. ¿De acuerdo? Se le pide al usuario posición a mostrar y lo que escriba por el teclado se convierte a entero y se guarda en posición. Y nos muestra esa posición. Si el valor ha sido correcto, nos mostrará la posición y el valor guardado en esa posición. ¿Por qué valor lo quieres dividir? Lo mismo, se captura por el teclado el valor que ponga el usuario, se convierte a entero, si se puede, y se guarda en divisor. A continuación se realiza este cociente y se guarda en cociente entero, repetimos. Y por último se muestra el cociente entero de los valores, cociente entero del valor tal entre el divisor, pues dará el valor cociente. ¿De acuerdo? Esto se va a repetir mientras la posición sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Bien. Ejecutamos esta práctica y si el usuario no comete un error, pues será muy sencillo de usar, ¿no? 11, por ejemplo, posición 11. ¿Cuál es el valor? El valor es 32. ¿Entre quién lo quieres dividir? Vamos a dividirlo entre 10. La división de 32 entre 10, división entera, es 3. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre si el usuario comete algún error durante la ejecución? Por ejemplo, el típico error de formato, que en vez de escribir 11 así, escribe 11 de esta forma, con 2 L. Pues se producirá una excepción. ¿De acuerdo? Excepción no controlada que hará que el programa colapse. No se controló, format exception. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos controlar esa excepción explícitamente, pues copiamos aquí el nombre de esa excepción y luego la controlaremos. ¿De acuerdo? Inicialmente lo que hacemos es guardarla en un fichero. Bueno, nosotros la vamos a guardar en un fichero de texto para luego utilizarla. ¿Qué otras excepciones se pueden producir? Pues otras más sencillas todavía, que el usuario no haga caso del rango que puede utilizar y por ejemplo diga quiero la posición 22 y se produce otra excepción, pero en este caso la excepción se ha producido aquí al intentar acceder a la posición indicada y el tipo de excepción es index out of range exception. Lo mismo, cogerías el nombre de esa excepción y la guardas para luego utilizarla. Yo la he guardado en un fichero de texto. Supongamos que no ha cometido un error en ninguno de esos casos, pues ahora el usuario dice, bueno, voy a coger la posición 4 y voy a dividir entre 0. Pues se produce otro tipo de excepción, en la división entera, que es divide by 0 exception. Copiamos el divide by 0 exception y lo guardamos en mi fichero de texto para luego utilizarla. Y por último ya una excepción que la vamos a provocar, pero que es prácticamente imposible, que es que el usuario
teniendo que introducir un valor entero, pues pongo un valor demasiado elevado, ¿no? Y entonces se está produciendo una excepción aquí, en el intento de convertir, ¿vale? Ese es overflow exception. Información adicional, valor demasiado grande o demasiado pequeño para int32. Demasiado grande, obviamente. Bien, pues vamos a tratar de controlar las excepciones. Supongamos que yo no tengo interés en hacer algo especial para cada tipo de excepción, sino simplemente que me diga, se ha producido un error. ¿De acuerdo? Bien, como ya sabemos, para controlar excepciones, el bloque donde creemos que se puede producir la excepción se encierra dentro de un try. Try, abro el bloque. ¿Hasta dónde se pueden producir las excepciones? Pues hasta aquí, ¿no? Lo cierro aquí. Entonces, este bloque se supone que va a controlar las excepciones. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero que haga cuando se produzca una excepción? Pues en cualquier caso, sea la excepción que sea, voy a meterlo dentro de un catch y lo único que quiero que me diga el catch es se ha producido una excepción. Ese texto lo tengo yo aquí preparadito. Lo corto de aquí y lo meto aquí. Se ha producido un error. Entonces nos estamos dando cuenta de que se están produciendo una serie de errores de compilación, no excepciones, que son errores de ejecución, debido a que, como está dentro de un try, pues el compilador no sabe si posición se ha asignado, se ha inicializado. Igual con divisor, igual que cociente. Dice, uso de variable local no asignada cociente. ¿Qué debemos hacer? Pues una de las soluciones es inicializar los valores. Pero hay que tener cuidado, porque cuando tú inicialices valores, si el error se produce aquí, el flujo va a venir aquí directamente y luego va a intentar presentarte estos valores que están inicializados en unos valores indeterminados. Entonces lo más práctico, para que no nos dé resultados erróneos, es decir, falsos, es meter el resultado dentro del bloque try. Ya sabemos que los errores se van a producir pues prácticamente de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Pero si se produce una excepción, no debe de llegar a intentar presentarlo. Y este es el funcionamiento de la estructura try catch. ¿Cuál es? Pues intenta realizar, por eso se llama try, intenta realizar esta operación. ¿Se logra? Pues seguimos a la siguiente. Intenta realizar esta operación. No hay ningún error. Seguimos. Si hay algún error, ya salta desde aquí al catch que le corresponda. En este caso, el catch va a ser siempre el mismo. Se ha producido un error. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ni se actualiza el divisor, ni se realiza el cociente, ni se hace la presentación. Vamos a comprobarlo. Primero lo vamos a comprobar ejecutándolo y luego pondremos un punto de interrupción para ver cómo funciona. Iniciamos y uso variable ganar, posición no asignada. Vaya hombre. Pues se ve que posición sí lo tenemos que inicializar. Vamos a darle un valor que no sea 0, porque entonces acabaríamos si se produce un error, menos 1. ¿De acuerdo? Y ejecutamos. Posición a mostrar. Entonces, si yo produzco aquí un error de formato, CAC, se ha producido un error, ¿vale? No me dice cuál, si no se ha producido un error. Si coloco otro error de otro tipo, se ha producido un error, no me dice cuál ha sido el error. Si en vez del índice cojo un valor correcto y divido entre 0, se ha producido un error, ¿de acuerdo? Está funcionando como se espera, ¿vale? Pero en un caso ha llegado hasta una posición en la ejecución y ha saltado al catch
y en otros casos pues ha llegado más lejos. Vamos a verlo mediante un punto de interrupción. Ponemos el punto de interrupción aquí, que sabemos que ahí no va a pasar nada, para irlo viendo paso a paso. Ejecutamos, seguimos adelante y nos está diciendo posición a mostrar, ¿de acuerdo? Seguimos adelante y está esperando que la ponga. Si pongo una posición correcta, por ejemplo posición 10, sigue adelante. Sigo adelante. ¿Por qué valor lo quieres dividir? Sigo adelante. Voy a provocar un error aquí, por ejemplo. Pone ñ. Pues directamente ha saltado al cache. ¿Ves? Directamente. O sea, no se realiza esto, no se realiza el cociente, no se realiza la presentación, sino directamente salta al cache. Vamos a ejecutarlo, se presenta, la rayita la pone, el while position, como no es, seguimos para arriba y análogamente, si nosotros todo lo que hacemos es correcto, ponemos un valor correcto, 1, y seguimos adelante y ponemos un valor correcto en la división, por ejemplo 10, pues ahora lo que ocurrirá es que cuando llegue aquí no entrará en el cache, sino directamente muestra y directamente salta a la siguiente línea al cache, que la he puesto un poquito separada, pero nos vale. ¿De acuerdo? Vamos a provocar ahora el error en la primera ocasión, es decir, cuando voy a poner el valor de la posición, un error de lo que queramos, por ejemplo el fuera de rango. Le doy a intro, ¿vale? Sigue adelante, aquí no se ha producido el error, pero aquí cuando trate de presentar esta posición, aquí se producirá un error. Y entonces ¿qué hace? Pues salta al cache. Como el que tenemos es un cache genérico, va a capturarlo y mostrará si ha producido un error. Se ha producido un error. ¿De acuerdo? Paramos aquí para